Bueno, en esta última parte vamos a ver el instituto de la prescripción y muy brevemente el de la caducidad. La prescripción es un instituto de enorme importancia que, como generalmente está ubicado al final de los programas, nunca se llega a ver bien, pero que después en la vida profesional del abogado tiene una relevancia decisiva. Ustedes van a recibir clientes que le llegan con una deuda y le dice: mire, doctor, sí, yo tengo esta deuda que cobrar. Claro, pasó el tiempo, yo alguna vez le mandé un mensajito para reclamarla. Ah, dígame, ¿y cuándo es esto? No, esto tiene como 5 años. Y claro, ustedes se van a dar cuenta que les quedan 3 días antes de que la deuda prescriba y van a estar corriendo porque es lo primero que tienen que ver cuando reciben a un cliente, que es pensar, bueno, vamos a ver las fechas. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de que los derechos se ejerzan en el tiempo oportuno. O sea, no podemos vivir con una indeterminación de la expectativa de que alguien venga y nos reclame algo. Pasado un cierto tiempo, la inacción hace presumir, por ley, obviamente, que decayó, que ya no hay interés en ejercerlo. O sea, si yo tengo una deuda y pasan 20 años y no la reclamo, evidentemente que ya no tengo tanto interés. Y esto hace que prescriban, que las deudas prescriban. El transcurso del tiempo opera, en este caso, la extinción de la acción. La prescripción también es un término que se usa para hablar de una forma de adquirir derechos, que es la prescripción adquisitiva, también llamada usucapión, que es por el transcurso del tiempo también, se pueden adquirir ciertos derechos cuando se cumplen las condiciones fijadas por la ley, la posesión pacífica ininterrumpida de un bien. Entonces es un instituto de enorme importancia que tiene dos grandes, digamos, figuras que tienen algunos elementos en común que están regulados en el libro sexto, en el título primero. Recuerden que es el libro sobre disposiciones comunes a los derechos reales y personales, pero que tienen muchas diferencias. A nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en la prescripción extintiva o liberatoria. Entonces, ¿qué es la prescripción? Es el instituto jurídico en virtud del cual el transcurso del tiempo opera la adquisición de un derecho o la extinción de la acción por la inacción del titular del derecho. Metodológicamente está tratado en este libro sexto, título primero, y adquiere dos formas: la adquisitiva o usucapión, que es que el poseedor de una cosa bajo ciertas condiciones puede adquirir el dominio ante el manifiesto desinterés del propietario en la atención, cuidado y vigilancia del bien. Está regulada en el libro cuarto sobre derechos reales, complementariamente a lo que dice el libro sexto. Ustedes lo van a estudiar en derechos reales. Y la prescripción liberatoria o extintiva, que es la falta de ejercicio en el tiempo de las acciones tendientes a reclamar los derechos, que determina la imposibilidad práctica de hacerlo en el futuro por el transcurso de plazos legales. Tengo una deuda, pasan 15 años, nunca la reclamé, prescribió. Regulada en el libro sexto, título primero. Entonces, dos grandes formas, dos grandes clases de prescripción, muy diferentes entre sí, que tienen dos finalidades distintas, pero que conservan un telón común, que es esta idea del transcurso del tiempo y una cierta inacción del titular de un derecho y, en el caso de la adquisitiva, una acción del que está queriendo ganar el derecho por la posesión de un bien. La prescripción adquisitiva, brevísimamente, porque no es nuestro tema de fondo, en general requiere la posesión pacífica, ininterrumpida y continua de bien. Posesión es una relación real, es una relación que se tiene directamente con la cosa, en los hechos, una relación de hecho, que denota la tenencia, digamos, de tentar algo con el ánimo de ser el dueño de la cosa, sin reconocer en otro ningún derecho superior. Posesión es un concepto muy importante, que para el caso de la prescripción adquisitiva de inmuebles, el plazo común es de 20 años al poseedor continuo interrumpido, sea de buena o mala fe. Y hay un plazo más corto, de 10 años, si el poseedor tiene justo título y buena fe. Esto lo encontramos en los artículos 1898 y 1899. Como ustedes se dan cuenta, por el número de artículos, estamos hablando del libro cuarto, en la parte de derechos reales. Entonces, posesión de inmuebles, prescripción adquisitiva de inmuebles,
Larga, la prescripción larga son 20 años. Prescripción adquisitiva corta, 10 años, se requiere justo título y buena fe, además de los otros requisitos que están allí explicitados y que no vamos a profundizar en esta clase, que es simplemente introductoria. En el caso de las muebles, si es hurtado o perdida, son 2 años, y si es cosa mueble registrable, 10 años, que posiblemente que 10 años si la recibió del titular registral o de un sucesionario sucesivo, siempre que haya coincidencia. Es decir, si yo lo recibí del titular, el auto, este caso típico si mueble registrable es un auto, nunca lo registramos en el registro de propiedad, pero ya pasaron más de 10 años, yo paso a tener la propiedad. Hay que hacer un juicio de prescripción adquisitiva, también llamado de usucapión, y se pasa a tener la propiedad. Es un modo de adquirir el dominio. Vamos a la prescripción extintiva. La prescripción liberatoria o extintiva extingue la acción por medio de la cual una persona puede hacer valer un derecho por el transcurso del tiempo fijado en la ley y la inacción del titular. La prescripción extintiva extingue la acción y no el derecho. ¿Por qué? Porque puede pasar que finalmente se pague la deuda prescripta. Supongamos que yo presté plata a un amigo. Nunca le reclamé, pasaron 20 años y me encuentro nuevo con el amigo y le cuento que ahora estoy pasando una muy mala situación económica. Y mi amigo dice, che, la verdad que vos en su momento, hace 20 años, me prestaste plata, toma, acá está, te pago lo que te debía de hace 20 años. Y me paga. Fallece mi amigo y los herederos dicen, ¿cómo? Usted, el causante pagó una deuda prescripta. Piden la devolución. No, pagó algo que era deuda. La deuda existía. Lo que se había extinguido era la acción. Y eso lo encontramos en el artículo 2538. El pago espontáneo en la obligación prescripta no es repetible. Repetible, recordemos que significa no se puede pedir el reembolso de lo pagado. En el código anterior se consideraba la prescripción a la deuda prescripta, a la obligación prescripta como una obligación natural. El nuevo código hace un poco de malabarismos para explicar, para no ponerle este nombre, dice pago espontáneo, pero en los hechos sigue siendo la idea de obligación natural. Una obligación que tiene fundamento en la idea natural de justicia, en un principio de ley natural que es dar a cada uno lo suyo. La deuda existe. Lo que pasa es que prescribió y no es exigible judicialmente. O sea, la acción que acompaña a un derecho se extingue. El derecho queda, podríamos decir, desnudo, desprovisto de acción, despojado de la acción, pero sigue siendo un derecho que existía. Y esto es lo que reconoce el artículo 2538. En el código anterior lo llamaba obligación natural, Código Civil. En el nuevo código no quieren usar este término, pero en los hechos termina siendo eso, o sea, termina siendo que se está pagando algo que se debía. Lo que pasa es que estaba prescrito. Puede pasar muchas veces esto, es decir, que gente que voluntariamente paga algo que estaba prescrito. ¿Tá? Por supuesto, ustedes como abogados, el día de mañana lo primero que tienen que hacer es decirle, mire, esto está prescrito y por lo tanto oponer la excepción de prescripción. Es una defensa procesal que se opone cuando la otra parte intenta hacer valer el derecho, se le dice, no, mire, señor juez, esta acción está prescripta por estos y estos motivos. Las normas de prescripción son imperativas, no pueden ser modificadas por las partes, es decir, no se puede decir pacto con vos que esta deuda es imprescriptible, eso está prohibido por el artículo 2533. La prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, salvo disposición legal en contrario. Esto se refiere a obligaciones con sujeto múltiple. Si hay varios acreedores o varios deudores, cualquier acreedor puede oponer la prescripción aunque el obligado no la invoque o la renuncie. La renuncia, la prescripción ya ganada puede ser renunciada, que esto es parecido a lo que veíamos recién del pago espontáneo. Es decir, ya prescribió, pero yo renuncio a la prescripción. Y bueno, acá también regula la situación de si son varios codeudores o coposeedores entre sí. La prescripción puede ser invocada en todos los casos,
salvo en los supuestos en que la ley indique que no se puede invocar prescripción. Esto también es una disposición general. La prescripción supone que el tiempo transcurre, pero en el medio pueden suceder hechos suspensivos del cómputo del tiempo o hechos interruptivos del cómputo del tiempo. Y esto es muy importante que lo distingamos. Es decir, yo empiezo a computar el día 1 de enero de 2017. Se computa el plazo. Y en el medio ocurre un hecho que suspende el curso de la prescripción. Entonces, se deja de contar, supongamos, el 30 de junio de 2017. El hecho suspensivo dura un año. Y el 30 de junio de 2018 se reanuda el cómputo. Ahora, ¿qué pasó con ese primer tramo? Del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017. En el caso de la suspensión, ese tramo es válido. Y cuando yo reanudo un año después, el 1 de julio de 2018, sigo contando desde el mes 6. Eso es lo típico de la suspensión. Fíjense, artículo 2539. La suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ya comenzó. Es decir, detiene el cómputo del tiempo, se deja de contar, pero aprovecha el tiempo transcurrido. A diferencia de la interrupción, que va a detener el cómputo del tiempo e invalida el tiempo del periodo transcurrido. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son los supuestos de suspensión? Esto es muy importante, porque el día de mañana ustedes se encuentran con un caso y ven, bueno, pero la prescripción, esto en principio parece prescripto, pero no, ocurrió un hecho suspensivo que modifica la forma de computar el tiempo. Bien, el primer hecho es la interpelación fehaciente, típico del abogado, recibe las cosas, interpela con una carta documento, interpela con un escribano y es una digamos, una instancia de extrajudicial de reclamo, donde se hace un reclamo, interpelar es reclamarle al deudor o al poseedor o a quien sea, se le reclama la deuda. Esto suspende por una sola vez por 6 meses. Entonces, si yo tengo una situación donde se me está por prescribir, lo primero que tengo que hacer es enviar carta documento, hacer una interpelación fehaciente, es decir, que quede con fuerza probatoria hacia terceros el hecho de que se ha notificado a la otra parte del reclamo. Eso suspende el cómputo del plazo. El pedido de mediación también lo suspende durante todo el plazo que dura la mediación y después, desde que el acta de cierre, 20 días más. Y ahí vuelve a reanudarse el plazo. 2541, interpelación fehaciente, 2542, pedido de mediación. Y después hay algunos casos especiales en el 2543. Los cónyuges, mientras están casados, durante el matrimonio, tienen suspendidos las acciones entre sí, lógicamente, porque sumaría a las naturales disputas conyugales, sumaría un motivo más de pelea. Entonces se dice, bueno, no, durante el tiempo del matrimonio están suspendidas las acciones, el cómputo de la prescripción, los convivientes en unión convivencial, las personas con capacidad restringida respecto de sus representantes o de sus apoyos o de sus tutores durante la responsabilidad parental, la tutela, la curatela o la medida de apoyo, personas jurídicas y administradores, y en favor y en contra de los herederos. Sí, donde hay personas que por la confianza, por la situación especial o por conflicto de intereses no se pueden ejercer entre sí acciones, queda suspendido el cómputo mientras dure la situación, ¿tá? Mientras dure el matrimonio, mientras dure la unión convivencial, mientras dure la situación de incapacidad, etc. Vamos a la interrupción. La interrupción tiene por efecto tener por no sucedido el lapso que la precede e iniciar un nuevo plazo. Entonces, supongamos que la prescripción empezó a correr el 1 de enero de 2017 y el hecho interruptivo ocurre el 30 de junio de 2017, dura un año. Cuando finaliza el hecho interruptivo, vuelve a empezar de cero. No aprovecha el tiempo transcurrido. Esto es interrumpir. ¿Tá? Supuesto de interrupción, bueno, el reconocimiento de deuda, es el que la persona firma un documento en que reconoce la deuda. Esto
interrumpe la prescripción. La petición judicial, esto es lo que se conoce habitualmente como, lo anterior está en los 2545. La petición judicial, que es la demanda, artículo 1546, el curso de la prescripción se interrumpe por toda petición del titular de derecho ante autoridad judicial. Acá los términos son muy amplios en la redacción del nuevo código para señalar cualquier tipo de pedido. Quizás es un incidente de verificación de crédito, quizás es a través de una petición en una sucesión, quizás es a través de una demanda. Puede ser de distintas maneras que encontremos que al hacer un pedido ante un juez estamos interrumpiendo la prescripción. ¿Tá? Entonces, interrumpir es más, diríamos, beneficioso para el acreedor que suspender, porque interrumpir invalida todo el tiempo que pasó y vuelve a contarse de cero. ¿Tá? Entonces está redactado en términos muy amplios, no es solamente demanda. Demanda es una acción que se inicia autónomamente ante un juzgado. Puede ser cualquier tipo de petición judicial que traduzca la intención de no abandonarlo contra el poseedor, su representante o el deudor, aunque sea defectuosa, realizada por persona incapaz, ante tribunal incompetente o en el plazo de gracia previsto por el ordenamiento procesal. Ustedes saben que todos los ordenamientos procesales generalmente prevén un plazo de gracia. Los plazos terminan a las 24 horas, pero como los tribunales están funcionando esas horas, se da las 2 primeras horas hábiles del día siguiente. Eso es lo que se llama habitualmente 2 primeras. Entonces se presenta antes, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires antes de las 9:30 de la mañana, y eso está dentro del día anterior. Las 2 primeras del día siguiente corresponden al día anterior. También el arbitraje, la solicitud de arbitraje, equivale en el fondo a hacer una demanda o a reconocer deuda, y también interrumpe, en términos del artículo 2548, interrumpe el cómputo de la prescripción. Es una causal de interrupción el arbitraje. Un tercer supuesto distinto es el de la dispensa. Entonces, la suspensión significa detener el cómputo del plazo, pero aprovechando el tiempo, el tiempo transcurrido. La interrupción detiene el cómputo del plazo, pero invalida el tiempo transcurrido. La dispensa ocurre una vez que la prescripción ya ocurrió, pero por alguna circunstancia era imposible ejercer la acción en el momento en que finalizó el plazo. Esto estaba en el anterior código como un supuesto de suspensión, y el nuevo código correctamente lo clarifica y lo llama dispensa. Ya la doctrina interpretaba que este era un supuesto de dispensa, y ahora lo ubica claramente como dispensa en el artículo 2550. Lo hace un juez, la dispensa es judicial, y se concurre y se explica al juez: mire, yo estaba en cama, yo estaba totalmente postrado al momento en que prescribía esta acción, y era imposible que pudiera ejercerla. El juez entiende que había estas circunstancias extraordinarias y entonces da una dispensa que le permite en 6 meses iniciar la acción. El juez puede dispensar la prescripción ya cumplida al titular de la acción si dificultades de hecho, estaba postrado en cama, qué sé yo, o maniobras dolosas, o el otro me hizo engaños, le obstaculizaron temporalmente el ejercicio de la acción. Y esto te da 6 meses más para ejercerlo. Entonces, si la prescripción transcurrió en el momento en que una persona estaba, por ejemplo, postrada en un hospital, apenas sale del hospital, inicia la demanda y pide la dispensa de la prescripción. También se aplica a personas incapaces sin representantes. Un niño de 5 años que quedó sin representantes y tenía que cobrar ciertas deudas. Bueno, muy bien, esperaremos a que estén los representantes. Esto es un supuesto específico, muy específico, de dispensa de una prescripción ya cumplida. Tanto de la diferencia con suspensión e interrupción es que la dispensa la da un juez y es ante una prescripción ya cumplida. Bueno, en general, ustedes ya hemos visto a lo largo de las sucesivas clases que hay plazos de prescripción. Recordemos, todos los vicios tienen un plazo de 2 años de prescripción. El plazo genérico es de 5 años en el artículo 2560, y a partir del 561 al 564 encontramos distintos tipos
de plazos, desde más largos hacia más cortitos, que están regulados para los distintos tipos de acciones. Y en general el comienzo del plazo es desde el día en que la prestación es exigible, salvo las distintas excepciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos violencia? Que el plazo de la prescripción en el caso de la violencia es desde que cesa la violencia, o en la simulación entre las partes, desde que una de las partes desconoce el carácter simulado del acto. Son supuestos específicos de cuándo comienza a correr el plazo. Es un tema importantísimo, ¿no? Porque es la fecha a partir de la cual se cuenta todo. Bien, último punto, la caducidad. La caducidad, ya dijimos que era también una forma de operar el tiempo, el transcurso del tiempo. Opera en este caso la extinción de un derecho no ejercido. Los plazos de caducidad están fijados por ley, específicamente. No todos los derechos tienen caducidad, tiene que ser algo que la ley fija. Un ejemplo era el 442 que les decía sobre la compensación económica en materia de divorcio. La caducidad no admite suspensión ni interrupción, en general son plazos más cortos que los de prescripción. Y sí hay actos que impiden la caducidad. Obviamente que cumplir el acto previsto por la ley o el acto jurídico o el reconocimiento del derecho impide que haya caducidad. Estos son supuestos específicos de, digamos, donde la caducidad no va a producir efectos. Las partes no pueden renunciar ni alterar ni alterar las disposiciones legales sobre caducidad. También son imperativas, o sea, son indisponibles, y que se renuncia a la caducidad de derechos disponibles, no obsta la aplicación de las normas relativas a la prescripción. Es decir, si hay concurrencia entre normas de caducidad y prescripción, se renuncia a la caducidad, igualmente siguen vigentes las normas de prescripción. De esta manera cerramos con la prescripción y la caducidad, cerramos el estudio de todo este capítulo referido a la extinción de relaciones y situaciones jurídicas.